como pendiente Nina, Brenda, Beatriz. O si no, que el otro directamente evalúe. Que no sé si está ahora. Así que bueno, yo les aconsejo que de todas maneras chequen. Nina Brenda, acá la tengo, está presente. Ella está, la tengo como inscripta pendiente. ¿Quién es? ¿Quién que me puso Rojas? A ver. David Rojas, me parece que sí está como activo Rojas. No, sí, David Rojas está como activo. Bueno. Bueno, un poco la idea de la teórica de hoy es, yo voy a dar la primera parte, una parte relativamente rápida acerca de los principios extremales, de los potenciales termodinámicos, y a partir de allí el doctor Gali va a dar la segunda parte, que es la parte de estabilidad. Así que es un tema interesante que completa, digamos, la parte de las consecuencias de los postulados de la termodinámica. ¿Está? Bien, voy a compartir pantalla. Ahí está. Profe, ¿puede grabar? Ahora empieza a grabar. Un segundito. Comienza la grabación. Ahí está. Bueno, les decía que en esta primera parte de la teórica yo voy a dar rápidamente los principios extremales de los potenciales termodinámicos, para que en la segunda parte comencemos con un tema que es estabilidad, que el doctor Gali va a hacer la presentación de este tema. Bueno, nosotros habíamos visto, digamos, en cuanto a los principios extremales, el segundo postulado, de acuerdo a como nosotros lo habíamos enunciado en la representación entrópica, lo que decíamos era que la función entropía que se definía para los estados de equilibrio era un máximo cuando justamente un sistema aislado alcanzaba los valores de equilibrio, ¿no? Después, cuando hicimos, antes de comenzar a hablar de las transformadas de Legendre, que era la modelización que nos permitía reemplazar las variables que tenía la función, la relación fundamental original, tanto en la representación entrópica como en la energética, uno podía ir reemplazando las variables independientes que conformaban la relación fundamental por los parámetros intensivos conjugados en función de qué es lo que uno quería hacer. Eso es lo que nos permitía hacer las transformadas de Legendre. Antes de hablar de la transformada de Legendre, habíamos hablado de la equivalencia de
el principio de energía mínima, es decir, cuando uno habla de, de la entropía como un principio extremal máximo en el estado de equilibrio, era totalmente equivalente a hablar de un principio extremal mínimo para la energía interna, siempre y cuando nosotros cuando hablábamos del postulado, del segundo postulado entrópico, nosotros decíamos la entropía se maximiza para un sistema aislado, es decir, en donde la energía interna se mantenía constante. Y habíamos mostrado que eso era totalmente equivalente a decir que la energía interna era un mínimo cuando se podía mantener la entropía, la variable entropía constante, ¿sí? Ahora bien, después de eso hemos aplicado las transformadas de Legendre para ir transformando esa relación fundamental, sobre todo en la representación energética, de manera tal de poder obtener los llamados potenciales termodinámicos, en donde íbamos sustituyendo o reemplazando, transformando la variable independiente de la relación fundamental energética original por su par conjugado. Así es que cuando nosotros reemplazábamos o transformábamos la entropía por la temperatura, por ejemplo, solamente, obteníamos la energía libre de Helmholtz. Cuando reemplazábamos el volumen por la presión, cuando transformábamos eso, obteníamos la entalpía como potencial termodinámico, y cuando hacíamos una transformación de tanto la entropía como el volumen, obteníamos la transformada que representaba la energía libre de Gibbs, ¿sí? Bien, así como dijimos que era totalmente equivalente hablar del principio de entropía máxima en estado de equilibrio, era totalmente equivalente a hablar del principio de energía mínima, de energía interna mínima, en el equilibrio cuando la entropía se mantiene constante, es de suponer que al hacer la transformada de Legendre, no deberíamos por qué perder este principio extremal, si justamente lo que decimos que la gran ventaja de la transformación de Legendre es que justamente se respetaban, por decir así, las propiedades que originalmente tenía la relación fundamental. Para que nos quede claro, hablamos de una entropía máxima a energía interna constante en el estado de equilibrio. Hablamos de una energía interna mínima a entropía constante en el estado de equilibrio. Esa equivalencia ya la había mostrado. Entonces, es de suponer que los otros potenciales termodinámicos que surgían de las transformadas de Legendre también iban a cumplir un principio extremal, ¿sí? Y como estos potenciales termodinámicos, tal cual como nosotros lo hemos definido a través de la transformada de Legendre, surgen o parten de la ecuación de la relación fundamental de la representación energética, es de suponer que también cumplen un principio extremal de ser un mínimo bajo ciertas condiciones de estos sistemas termodinámicos, ¿no? Bien, vamos a analizar un caso, que es el que lo vamos a desarrollar un poquitito más en extenso y después lo vamos a proyectar hacia los otros potenciales termodinámicos. Vamos a suponer que tenemos un sistema simple de un solo componente, que es este que está representado acá en verde, en la pantalla, que está acoplado a una fuente de calor que mantiene su temperatura constante, a un reservorio en donde su temperatura permanece constante. Si suponemos de que se cumple, lo cual es cierto, el principio de mínima energía, ¿sí?, debemos suponer que la energía interna de ambos sistemas, de ambos subsistemas, tanto el sistema propio como el del reservorio, su diferencial, la sumatoria de ambos, debería ser igual a 0 porque es un extremo, ¿sí?, que es justamente lo que tenemos escrito acá. Es decir, para el estado de equilibrio
de estos dos sistemas acoplados, tanto el sistema propiamente dicho como su reservorio, se cumple el principio de mínima energía. Por lo tanto, el diferencial del sistema compuesto, sistema más reservorio, debe ser igual a cero. Es justamente lo que tenemos escrito en esta ecuación. ¿Está? La otra condición es que para que se cumpla el principio de mínima energía, la entropía del sistema compuesto, la variación de la entropía del sistema compuesto tiene que permanecer constante. O sea, que el diferencial de la entropía total, que es igual a la suma de la entropía del sistema más la del reservorio, debía ser también igual a cero, la ecuación diferencial. ¿Sí? Y por el hecho de cumplir que la condición extremal sea un mínimo, el diferencial segundo de la energía interna tenía que ser mayor que cero. Ahora fíjense acá, el diferencial segundo de la energía interna, tanto del sistema más la energía interna del reservorio, el diferencial segundo del reservorio, o sea, de la fuente que permanece solamente a temperatura constante, ¿sí? Ese diferencial segundo del reservorio, matemáticamente se puede mostrar que es igual a cero. ¿Por qué? Porque ese diferencial segundo va a contener un diferencial, un producto del diferencial. A ver, lo voy a escribir para que ustedes se den una idea. Es este diferencial segundo. Este diferencial segundo, ¿sí? Va a contener en su desarrollo un producto del tipo diferencial P sub K multiplicado por diferencial de X sub K. No voy a entrar en el desarrollo de eso, es un problema simplemente matemático, pero el solo hecho de que aparezca el diferencial P sub K, que en este caso sería el de la temperatura, anula todo ese diferencial segundo para cuando se trata de un reservorio. ¿Sí? Por lo tanto, uno puede plantear esta igualdad que está acá arriba, en donde dice que el diferencial segundo de la suma de la energía interna del sistema más la energía interna del reservorio es igual al diferencial segundo de la energía interna del sistema, nada más. Y eso tiene que ser mayor que cero para que se cumpla la condición de que es un mínimo. Bien, no me interesa que se pierdan en la demostración de esto, es un problema simplemente matemático, pero ya les digo, el hecho de que la fuente o el reservorio solamente intercambie energía en forma de calor y lo haga a temperatura constante, hace que el diferencial segundo de su energía interna sea igual a cero. Eso es lo que me interesa que les quede. ¿Sí? Bueno, a partir de esta situación, en donde acá de vuelta planteamos la primera ecuación porque es un extremo, la segunda ecuación porque es la condición para que se cumpla el principio de energía mínima, que la entropía total permanezca constante, ¿sí? Y la tercera inecuación sería en este caso, es la condición que justamente decimos que la energía interna va a ser un mínimo en el estado de equilibrio. Partiendo de allí, ¿sí? Uno puede suponer en la primera ecuación que el diferencial de la sumatoria de la energía interna, tanto del sistema como el del reservorio, se puede escribir de la siguiente manera. Esto es dU, y acá, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que me provoca variación de energía en el reservorio? Simplemente el intercambio en forma de calor, que sería TR por diferencial de la entropía R. Y eso tiene que ser igual a cero porque es un extremo. Entendiendo eso, y partiendo de la segunda ecuación que dice que la entropía total es constante, yo puedo reemplazar este diferencial de entropía del reservorio por menos el diferencial de entropía del sistema. Eso está en esta ecuación.
Y sabiendo que TR es constante, puedo reacomodar esta ecuación diferencial de esta manera. Hago que el diferencial de U menos TR diferencial de S sea igual al diferencial de U menos T por RS. ¿Sí? Bien. Bien. Eso se puede hacer por el hecho de que la temperatura del reservorio es una constante. Por otro lado, habiendo mostrado esto y aplicando en la segunda ecuación, el diferencial segundo de la energía interna es igual al diferencial segundo de U menos TR por S, por lo que recién habíamos indicado. Y eso tiene que ser mayor que cero por el principio extremal. Ahora fíjense que en el estado de equilibrio entre el sistema y el reservorio, las temperaturas tienen que ser iguales. La del sistema se tiene que igualar a la temperatura del reservorio. ¿Sí? Entonces, uno puede plantear que en el estado de equilibrio, U menos T por TRS es igual a U menos TS, ya que TR y T es la misma en el estado de equilibrio. Y eso no es otra cosa, U menos TS no es otra cosa que la energía libre de Helmholtz. ¿Sí? Entonces, por esta razón, fíjense que lo que estamos diciendo de que en una situación como esta, en una situación en donde un sistema está acoplado a un reservorio que mantiene su temperatura constante y ese acoplamiento solamente le permite intercambiar calor entre el reservorio y el sistema, el diferencial de Helmholtz, ¿sí?, se transforma en un mínimo también. ¿Estamos? Y eso nos lleva a el principio de mínimo del potencial, que es lo que yo acabo de decir, que dice que el valor de equilibrio de cualquier parámetro interno en un sistema en contacto térmico con un reservorio de calor va a ser tal que minimiza el potencial de Helmholtz para todo el conjunto de estados en donde T sea igual a TR. A ver, después tómense su tiempo para analizar bien estos pasos matemáticos, son bastante sencillos y fáciles de entender. Este tema está tal cual desarrollado en Kahlen, ¿no? Pero fíjense qué es lo que estamos diciendo y haciendo analogía, que es la parte que nos interesa que ustedes retengan. Cuando hablo del principio de máxima entropía, estoy diciendo a U constante. Cuando hablamos del principio de mínima energía interna, estamos diciendo a S constante, los procesos que son reversibles. ¿Se acuerdan? Ahora, si yo lo que digo, che, lo que voy a mantener constante es la temperatura, con esta pequeña demostración lo que se muestra es que quien se minimiza, en el caso que yo mantenga la temperatura en el plano de temperatura constante, quien se minimiza es Helmholtz. ¿Está? Análogamente, veamos qué pasa si yo tengo un reservorio en donde acoplo al sistema, digamos, o mejor dicho, mi sistema se acopla al reservorio a través de un pistón móvil únicamente, ¿sí? O sea, solamente puedo intercambiar energía en forma de trabajo. ¿Está? Entonces, yo bajo las mismas premisas que hemos visto recién para Helmholtz, uno puede plantear que el diferencial de energía interna más el diferencial, perdón, de la energía interna del sistema más la de energía interna del reservorio, uno lo puede escribir como dU menos PR por PBR. ¿Por qué? Porque acá el reservorio, lo único que está variando, la única variable que está cambiando en este caso es la de el volumen. ¿Sí? Entonces, porque digamos, tengo un pistón móvil que está provocando eso. Ahí uno puede escribir esto
así como en el anterior nosotros escribíamos P diferencial más TR diferencial de SR, acá en este caso lo que escribimos es menos PR diferencial de volumen del reservorio, ¿sí? Y como se mantiene la condición de que el volumen total del sistema compuesto, sistema más reservorio, permanece constante, el diferencial del volumen del reservorio es menos el diferencial del volumen del sistema. Es lo que uno reemplaza acá. Estoy siguiendo la misma línea que seguimos para mostrar que Helmholtz era un mínimo cuando la temperatura se mantenía constante por el acoplamiento de un sistema a un reservorio. Ahora, en vez de que lo que se mantiene constante es la presión. Entonces, uno acá puede plantear que el diferencial de U más PR por BR, ¿sí? De U más PB sería, y donde en el equilibrio sabemos de que la presión del sistema se iguala a la presión del reservorio, esto se transforma en U más PB es entalpía. ¿Sí? Entonces, planteado así, el diferencial segundo de la entalpía, vendría a ser el diferencial segundo de U más PRBR, tiene que ser mayor que cero. Con lo que muestra de que en una situación en donde la presión se mantiene constante por el acoplamiento con un reservorio, quien se minimiza es la función entalpía. Esto nos lleva al principio de mínima entalpía, vamos a poner más grande, en donde dice el valor de equilibrio de cualquier parámetro interno de un sistema que está en contacto con un reservorio de presión va a ser aquel, los valores de equilibrio de los parámetros internos van a ser aquel que minimice la entalpía, ¿sí? Para que la presión se iguale de la presión del sistema con la presión del reservorio. Fíjense que la analogía es exactamente la misma que en los casos anteriores. De vuelta, entropía máxima a energía interna constante. Energía interna mínima a entropía constante. Helmholtz mínimo a temperatura constante. Ahora estamos diciendo entalpía mínima a presión constante. ¿Está? Y por último, ¿qué pasa cuando mi reservorio mantiene la presión y la temperatura constante? Que, por ejemplo, es el caso de la atmósfera. Normalmente, si mi reservorio o a quien estoy acoplando mi sistema es la atmósfera, se da una situación de que ella lo que hace es mantener la presión constante y la temperatura constante. Entonces, en ese caso, sí, de vuelta, planteamos lo mismo. El diferencial de la sumatoria de la energía interna del sistema más la del reservorio es igual a dU menos PRDS más PRDB. Acá ya hicimos los reemplazos de las condiciones de cierre, de entropía constante y de volumen constante. Fuimos acortando pasos, digamos. ¿Sí? En ese caso lo que decimos es que el diferencial de energía libre de Gibbs, que es lo que está acá adentro, es lo que es igual a cero, ¿sí? Cuando se cumple que en el equilibrio T es igual a TR, P es igual a PR, a la del reservorio. Por lo tanto, el diferencial segundo de la energía libre de Gibbs, ¿sí?, es equivalente al diferencial segundo de la energía interna, y por ser un mínimo, este diferencial segundo es mayor que cero. Esto también lleva a el principio de mínimo potencial de Gibbs. El valor de equilibrio de cualquier parámetro interno en un sistema en contacto con un reservorio de presión y temperatura va a ser aquel que minimiza el potencial de Gibbs para todos los estados en donde la presión y la temperatura son constantes e iguales a la del reservorio. A ver, ¿esta por qué es importante?
sobre todo para los químicos, a los químicos que van a ver posteriormente fisicoquímica. ¿Qué sistemas, qué tipo de sistemas normalmente se llevan a presión y temperatura constante? Las reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, fíjense de que lo primero que me dice es si mi sistema está en contacto con un reservorio, que puede ser la atmósfera, que mantiene la temperatura y la presión constante, ¿sí? El estado de equilibrio va a ser tal que minimice la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Ahora bien, si estoy a temperatura constante y estoy a presión constante, la variación de Gibbs, ¿a qué va a ser igual? Al mu sub k, o sea, lo vamos a escribir acá, simplemente para que lo tengan presente. Si T es constante y P es constante, recuerden que diferencial de G era menos S de T más V de P más mu sub K, esto es una K, no una X. El componente K diferencial de NK. Ahora, lo que uno dice, si la temperatura es constante, esto vale 0. Si la presión es constante, esto vale 0. Y el análisis de los potenciales químicos con la variación del número molar de cada uno de los componentes que conforman ese sistema es lo que me va a llevar a el diferencial de la energía libre de Gibbs. Es por eso que se usa la variación de Gibbs para evaluar la termodinámica de las reacciones químicas. Esto, por supuesto, es un tema que da mucho más para hablar y que lo van a ver los químicos en fisicoquímica, que creo que los mineros también lo van a ver en fisicoquímica. ¿Sí? Bueno. Por último, vamos a ver, por ejemplo, que este sí es un caso muy común. Digamos, si yo tengo un reservorio que está a una temperatura TR, ¿cuál es el máximo trabajo que puedo extraer a ese reservorio? Es decir, que está a esa temperatura. Es decir, si yo tengo, lo voy a hacer acá a un costado, si yo tengo mi fuente caliente, que está a una temperatura constante, ¿sí? Tengo mi fuente fría, que también está a una temperatura constante, ¿sí? Y tengo mi fuente de trabajo reversible. Fíjense ¿sí? Que lo que yo planteo acá en esta primera ecuación es el balance de energía, ¿sí? Porque ¿cuál es el diferencial de U? Acá lo que dice que es el diferencial del trabajo reversible es igual a menos du, du, de esta fuente, ¿sí? Que como lo único que me intercambia es calor, ¿sí? Perdón. El de arriba es el reservorio, es el que yo quiero, este du es la variación de energía de la fuente caliente, ¿sí? Porque estoy a temperatura constante. Ese du lo único que intercambia es calor, y es del tipo TR diferencial DR, que ustedes lo tienen acá. ¿Sí? El otro, du, es la variación de energía interna que se provoca en la otra fuente. Esto que yo estoy planteando no es nada más que el balance de energía. ¿Sí? Y si uno plantea esto, en donde sabemos que por el hecho de ser reversible todo el sistema, porque lo planteamos como
la condición de reversibilidad para extraer el máximo trabajo posible, el diferencial de entropía del reservorio tiene que ser igual al diferencial de entropía del sistema. Por eso hacemos esto y cambiamos el signo. ¿Sí? Acomodando matemáticamente, me queda que para esta situación, el máximo trabajo que yo puedo sacar reversible de un sistema que está en contacto con una temperatura constante TR es justamente la variación de Helmholtz. Cuando mantengo las temperaturas constantes, quien me maneja la termodinámica de este sistema es la energía libre de Helmholtz. ¿Está? Lo mismo va a ocurrir para si yo estoy trabajando con un sistema en un reservorio a presión constante, ¿sí? La máxima cantidad de trabajo que yo le puedo sacar a ese sistema que está en contacto con un reservorio que lo mantiene a presión constante es la variación de entalpía. ¿Sí? Y si mi sistema está en contacto con un reservorio a presión y temperatura constante, el mayor trabajo que yo puedo sacar sería un trabajo, para un sistema simple sería solamente el trabajo químico, sería la variación de energía libre de Gibbs. ¿Está? Bueno, digamos, estas son todas consecuencias de la equivalencia del principio de máxima entropía y mínima energía interna, y después su posterior, la posterior aplicación de las transformadas de Legendre hacia los potenciales termodinámicos, en donde cada uno de estos potenciales termodinámicos, bajo cierta situación, a temperatura constante Helmholtz, a presión constante entalpía y a presión y temperatura constante energía libre de Gibbs, respetan el principio extremal mínimo. ¿Está? Yo les recomendaría que relean esto que acabo yo de mencionar para que puedan afianzar estos conceptos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque ahora sí le daría paso al doctor para que comience su presentación con el tema estabilidad, que es el tema que sigue. Bueno, ¿hay preguntas para Sakun? ¿Vos algún comentario que quieras agregar, Daniel, de esto que...? No, yo justamente voy a arrancar con algo de lo que dijiste al principio para empalmar el tema de estabilidad. A ver, voy a presentar la pantalla, si puedo. Ahora vas a sufrir como sufrimos nosotros para... Claro, yo soy nuevo, totalmente nuevo en esto. Supuestamente... Ahí empezó la presentación. Sí. Y ahí está. ¿Estás viendo la pantalla? Bueno, el tema que vamos a tratar ahora es el tema de estabilidad para un sistema de un solo componente. Este es un tema, estabilidad es algo que ustedes algo deben haber visto probablemente en química general. Tiene que ver con qué pasa cuando un sistema recibe una perturbación. Estando en equilibrio, recibe una perturbación por alguna interacción con su entorno, y como consecuencia de esa perturbación seguramente sale del estado de equilibrio, y lo que sucede es que si el sistema es estable, va a retornar al estado de equilibrio. Entonces lo que vamos a ver en la clase de hoy es para un sistema de un solo componente,
cuáles son las condiciones o cuáles son los criterios para decir, bueno, este sistema es estable. Es un tema matemáticamente medio complicado, es matemática de integrales, de funciones de varias variables, funciones multivariables, tal vez un poquito más complicado que lo que venían viendo hasta ahora, porque vamos a hablar de lo que es un desplazamiento virtual finito, y entonces en vez de hablar de diferencial segundo, vamos a hablar de delta y vamos a hacer un desarrollo en serie de Taylor de esa expresión matemática. Bueno, recordando lo que acaban de ver, por favor, si hay algo que no entienden, me paran hablando o mandando algún mensaje. De acuerdo a lo que acaban de ver, el segundo postulado, basado en la representación entrópica, decía que la entropía, como función de sus variables naturales, energía interna, volumen y número de moles, es máxima cuando la energía interna se mantiene constante. En la representación energética, que es la que vamos a emplear para hablar de estabilidad, la condición de que la entropía era una función homogénea, creciente, diferenciable que la entropía era creciente, diferenciable y continua con la energía interna, permitía formular la representación energética, donde ahora la energía interna está en función de sus variables naturales, que son la entropía, el volumen y el número de moles. Y en estas condiciones la energía interna es un mínimo cuando la entropía es constante, lo que acaban de ver recién. Esta condición de diferencial segundo de U mayor que 0 permite deducir los criterios de estabilidad. Esto para que nos acordemos qué es lo que vamos a usar ahora. La forma diferencial de la relación fundamental en la representación energética para n constante dice que diferencial de U es igual a T diferencial de S menos P diferencial de B. Es esto que acabamos de ver acá. Las transformadas de estas tres transformadas, que son las transformadas cuando U se mantiene constante, N se mantiene constante, nosotros vamos a utilizar la primera, la energía libre de Helmholtz. Vamos a utilizar la relación fundamental en la representación energética y su transformada, donde se transforma la entropía por la temperatura. La forma diferencial de esta función transformada dice que el diferencial de F es igual a menos S diferencial de T más menos P diferencial de B. Bueno, vamos a explicar cómo piensa Titsa, que es el que formula este modelo para encontrar los criterios de estabilidad. Vamos a borrar esto, ocultarlo. Bueno. No sé qué pasó ahora. Si podés apretar, se sigue presentando lo mismo. Entrar de vuelta en el Power. No. Entrar en el Power. En el Power. Sí, está bien, ahí está. Ahí está. Están viendo, ¿no? Bueno, lo que piensa Titsa es lo siguiente. Acá tenemos el sistema, es este que está con este contorno verde, que lo vamos a llamar sistema total porque en realidad Kalem llama sistema al
al subsistema este más chico, al que no le pone ninguna apóstrofe, ni sombrero, ni nada, al número de moles de ese sistema lo llama N. Bueno, TISA lo que propone es imaginar a este sistema que tiene N' componentes, que tiene un volumen B', que se mantiene constante, el número de moles también se mantiene constante, que está en equilibrio y entonces su energía interna es mínima cuando la entropía se mantiene constante. La entropía, se imagina este sistema dividido en dos subsistemas imaginarios, separados por una pared, que es este contorno interno, que es una pared hipotética, que es diatérmica, que es no rígida, o sea, es móvil, pero es impermeable. Con estas características del contorno que separa a los dos subsistemas, nosotros vamos a poder deducir el criterio de estabilidad térmico y mecánico, no el criterio de estabilidad químico, justamente porque la pared es impermeable. Para esa deducción hay que hacer otro planteo y elegir otro sistema. Bueno, la propuesta es que el número de moles del sistema este más chico, es muchísimo menor que el número de moles totales del sistema total. Y entonces también es muchísimo de lo que se llama sistema complementario, este que está en anaranjadito, amarillito, no sé qué color, acá a la vuelta. Bueno, acá están las variables de cada uno de los subsistemas. Este tiene un volumen B, tiene una energía interna U. Vamos a trabajar sobre esa energía interna, ya van a ver cómo. La entropía de ese sistema es S. Y para el sistema complementario, el número de moles es N sombrero, el volumen B sombrero, la energía interna U sombrero y la entropía S sombrero. Bueno, acuérdense de esto, ya vamos a volver enseguida. La idea es ¿cuál? Imaginar un desplazamiento virtual de ese estado de equilibrio, pensando que a través de esa pared hipotética hay un intercambio de energía en forma de calor y un intercambio de energía en forma de trabajo mecánico de expansión, debido a una perturbación externa. Entonces queremos saber en qué condiciones esa perturbación que lo aparta el sistema del estado de equilibrio, en qué condiciones ese sistema está capacitado para retornar al estado de equilibrio. ¿Cuáles son los criterios que nos van a decir sí, el equilibrio es estable? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, no sé. Acá Sí, están. Sí, gracias. Acá estamos definiendo lo que vamos a usar. Esos parámetros molares. La energía interna por mol. Esta es la entropía por mol, el volumen por mol. Es igual a la energía interna total del sistema dividido el número de moles. Para la entropía molar que estamos usando acá, la misma definición. Para el volumen molar, la misma definición. Para el sistema complementario, exactamente igual. Ahora, fíjense una cosa. U' es la condición de equilibrio, es la energía interna del sistema total, que está en equilibrio. Y entonces, como está en equilibrio, la variación de entropía, la variación de energía interna tiene que ser, el diferencial primero tiene que ser igual a 0. Y ese es igual al número de moles del sistema chiquito por el diferencial de U, de la energía interna molar de ese sistema, más el número de moles del sistema complementario por el diferencial de U sombrero molar del sistema complementario. Pero además, como está en equilibrio, este diferencial U es igual a 0 cuando S es constante. Entonces vale esto también.
que el diferencial de S es igual a 0, porque S es constante, y es igual al número de moles por la variación de la entropía molar del sistema más el número de moles del sistema complementario por la variación de la entropía molar del sistema complementario. Pero el volumen también dijimos que es igual, es constante. Y entonces también vale esta ecuación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué TISA hace esto y por qué elige el sistema chiquito con un número de moles mucho más chico que el número total o que el número de moles del sistema complementario? Porque para que esto sea cero, si esto es mucho más chico que esto, entonces el diferencial de U tiene que ser mucho más grande que esto. Lo analicemos para la entropía y para el volumen. Si esto vale 0 y n es mucho más chico que n sombrero, diferencial de B tiene que ser mucho más grande que diferencial B sombrero, y lo mismo para la entropía, diferencial de S tiene que ser en valor absoluto, ¿no? Tiene que ser mucho mayor que el diferencial de S sombrero. Aclaré en valor absoluto porque obviamente uno de estos dos tiene que ser menor que 0 para que la suma pueda dar 0. Porque el número de moles siempre es una cantidad mayor que 0. Bueno, teniendo esto en la cabeza, podemos encarar ahora el análisis de un desplazamiento virtual del estado de equilibrio. Desplazamiento virtual lo simbolizamos con la letra griega delta. Es un desplazamiento finito. Entonces no es un infinitesimal, un desplazamiento infinitesimal. Es un desplazamiento virtual finito, imaginario. Entonces, si ustedes se acuerdan de análisis, el delta U, ese desplazamiento virtual, se escribe como un desarrollo en serie para los dos sistemas. Pero acá, ¿qué pasa? En el sistema complementario, como se acuerdan que los diferencial de S y B y este U era función de esos S y B molares de los sistemas complementarios, eran mucho más chicos, los diferenciales de orden mayor directamente se desprecian, no tienen importancia. Por otro lado, N por diferencial U más N sombrero por diferencial U sombrero, vimos en la anterior, esto es igual a 0. Entonces el delta U termina siendo el signo, lo que nos interesa es el signo de delta U. ¿Por qué? Porque si el desplazamiento, si el sistema está en estado de equilibrio, este delta U tiene que ser mayor que 0. Bueno, el signo, con eso que acabo de decir, que los diferenciales de orden superior del sistema complementario se desprecian y que n por diferencial de U más n sombrero por diferencial de U es igual a 0, el signo del delta U es el signo del diferencial segundo más el diferencial tercero del sistema chiquito. Pero ahora también es cierto que el diferencial segundo de U es mucho más grande que el diferencial tercero, el que le sigue, etc. Y entonces el signo del delta U' es el signo del diferencial segundo de U. Y entonces lo que tenemos que analizar es el signo del diferencial segundo del sistema chiquito, que Kallen llama sistema. ¿Está? Vamos a la otra diapositiva. Esta era la condición entonces. Bueno, acá para simplificar toda la escritura, y estoy haciéndolo exactamente lo mismo que hizo Kallen, solamente amplié algunas definiciones, como esta, define USS como la derivada segunda de U respecto de S dos veces. Esto es manteniendo el volumen constante, ¿no? Esta es la derivada. A esto lo llama diferencial segunda de U respecto de S dos veces, manteniendo
acá no se puso B constante. Bueno, a esto lo llama USS. De la misma forma, USB, la derivada de U respecto de S a B constante, por la derivada de eso respecto de B a S constante. Y VB será la derivada segunda de U respecto de B dos veces. Habiendo definido esto así, el diferencial segundo de U se desarrolla con este desarrollo en serie. Y entonces, esto es lo que tiene que ser mayor que cero. De la condición de que esto sea mayor que cero, van a surgir los criterios de estabilidad. Ahora tenemos que ver cuándo esta expresión es mayor que cero. Para poder deducir cuándo esta expresión es mayor que cero, lo que hay que hacer es escribirla a esta expresión como una forma cuadrática definida positiva. Esto también es análisis matemático. La forma cuadrática definida positiva es la que tiene esta forma. A por una variable al cuadrado más B por otra variable al cuadrado. Esta expresión es positiva si y solo si A es mayor que cero y B es mayor que cero. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tratar de escribir esta expresión como una expresión de esta forma cuadrática definida positiva, y después ver qué significa que A sea mayor que cero y que B sea mayor que cero. Bueno, para poder escribir esa forma en una forma cuadrática definida positiva, lo que vamos a hacer es usar la ecuación de estado T como función de S y B. Ustedes se acuerdan que la derivada primera de una relación fundamental, la derivada de U respecto de S a B y N constante, era igual a T. Y esa derivada es función de la misma variable de la que era función la relación fundamental. Que si N es constante, esas variables son la entropía y el volumen. Como estamos hablando por mol acá, esto será la entropía molar y el volumen molar. Entonces, escribiendo la forma diferencial de esta ecuación de estado ahora, que es igual a la derivada de T respecto de S a B constante, eso es USS. Porque T es la derivada de U respecto de S a B constante. Entonces USS es la derivada de T respecto de B, respecto de S a B constante. Y de la misma forma, esta es la derivada de T respecto de B a S constante. Entonces, acá tenemos la forma diferencial de esta ecuación de estado. Y ahora, a esta expresión la elevamos al cuadrado. Acá está elevada al cuadrado. ¿Se acuerdan? Esto es A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Esta era la suma esta elevada al cuadrado. La suma esta elevada al cuadrado es igual a esto. Y ahora lo que hacemos es dividimos por USS esta expresión. Y reagrupamos de esta forma. Ahora les voy a mostrar por qué reagrupamos de esta forma. Fíjense, esta es la forma que había quedado reagrupada antes. Este término, USS diferencial de S al cuadrado más 2USB diferencial de S diferencial de B, es esta primera parte del diferencial segundo de U, que habíamos escrito antes. Entonces, si yo reemplazo esto por esto y reagrupo, la expresión me queda de esta forma. Fíjense qué interesante, un medio es una cantidad mayor que cero, así que para que esto sea mayor que cero, acá tengo A, que sería esto,
algo elevado al cuadrado, más b, siguiendo la ecuación de la forma cuadrática que habíamos planteado, por otra cosa elevada al cuadrado. Esta es una forma cuadrática definida positiva. Y esta es mayor que 0, esto es mayor que 0, cuando a, que vendría a ser esto, es mayor que 0, y cuando b, que viene a ser esto, es mayor que 0. Bueno, la primera desigualdad, que es esta, es muy fácil de resolver. Si ustedes se acuerdan que CB es igual a T para un mol, ¿no? Estamos hablando T por la derivada de S respecto de T a B, eso es CB. Esta USS, que está acá en el denominador, bueno, si USS es mayor que 0, 1 sobre USS también, es igual a la derivada de T respecto de S a B, porque la derivada de U respecto de S es T, y entonces la derivada segunda es la derivada de T respecto de S a B. Como esto es mayor que 0, tiene que ser mayor que 0, para que el sistema sea térmicamente estable, la capacidad calorífica a volumen constante tiene que ser mayor que 0. De acá surge el criterio de estabilidad térmico. Ahora viene el otro lío, que es este. Acá la cosa no es tan fácil. A pesar de que Kalem dice, es muy fácil demostrar que esto es igual a FBB. O sea, a la derivada segunda de la energía libre de Helmholtz por mols con respecto al volumen 2 veces. Para mí no era tan obvio, ni tan evidente, ni tan fácil, por eso lo que hice fue escribir el diferencial segundo de F en desarrollo en serie y queda de esta forma. Acuérdense que F es una función de T y B, de la temperatura y el volumen específico. Y entonces, acá, si comparamos la ecuación esta, que habíamos puesto, esta forma cuadrática definida positiva, la comparamos con esto, el coeficiente del diferencial b al cuadrado tendría que ser el mismo. Bueno, esto no es una demostración, esto es simplemente para mostrarle. Esto quiere decir que, acuérdense que cuando uno hace una transformada de Legendre, primero escribe la función en función de la pendiente. Y entonces la pendiente de la curva sí es la misma. Bueno, esta es la pendiente de la curva. Entonces tiene que ser la misma. Acá lo que no se escribió fue, no se corrigió la ordenada del origen. Pero como la pendiente es la misma, podemos asumir que FBB es igual a esto. Y entonces, como la condición para que esta ecuación sea definida positiva es que esto sea mayor que 0, ahora se transforma en que FBB sea mayor que 0. Que esto sea mayor que 0. Y FBB no es otra cosa que la derivada segunda de F respecto del volumen específico 2 veces. Pero la derivada primera es menos P. Entonces, esto es igual a menos el diferencial de P respecto de B a T constante. Yo quiero que esto sea mayor que 0 y esto es igual a 1 sobre BKT. Si ustedes se acuerdan de la definición de KT. Y entonces finalmente, para que esto sea mayor que 0, como el volumen específico es una magnitud mayor que 0, KT tiene que ser mayor que 0. Este es el criterio de estabilidad mecánica. Bueno, ¿se entendió algo, aunque sea el 2% de todo esto que hablamos? ¿Tienen alguna pregunta?
Profe, Sí, bueno, más riesgo. Usted lo que quiere demostrar matemáticamente, a ver si lo entendí, es que la estabilidad del sistema va a ser cuando tienda a mínima energía, porque las eh, derivadas segundas son positivas. no. La energía mínima es la condición de equilibrio. Ajá, Esa es una de las condiciones de equilibrio. sí, La otra condición de equilibrio, perdón, del diferencial primero de la energía igual a cero, porque es mínima, yo saco como conclusión la condición de equilibrio. Del diferencial segundo, saco como conclusión los criterios de estabilidad de ese equilibrio. Lo que estamos tratando de demostrar es cuáles son los criterios para asegurar que el equilibrio es estable. Que cuando yo le haga una perturbación, el sistema va a retornar al estado de equilibrio. Y las dos condiciones que obtuvimos son una, que CB sea mayor que cero, y la otra, que KT sea mayor que cero. Ahora, fíjense qué quiere decir eso prácticamente. Que CB sea mayor que cero, acuérdense que la definición de CB, ahí está, esto T por diferencial de S es una cantidad de calor. O sea que si el sistema está recibiendo calor, si es estable, su temperatura tiene que aumentar. Esto es lo que acabamos de deducir con la formulación de Thyssen. O sea, el sistema es estable si cuando yo le entrego calor, aumenta su temperatura. Y ahora vamos al otro caso. ¿Esto qué quiere decir? Que KT sea mayor que cero, quiere decir que si yo aumento la presión, el volumen tiene que disminuir. Si el volumen no disminuye, el sistema es inestable. ¿Y qué le va a pasar? Bueno, ahora vamos a ver enseguida qué es lo que va a pasar. ¿Está claro, Paniagua? sí. Entonces, si yo aumento la presión y el volumen no disminuye, significa que está absorbiendo trabajo, por eso es inestable. Que es inestable. Ahí el sistema, algo le pasó. Se dividió, escindió en dos fases, por ejemplo. Bien, Se bien. separó, deja de ser estable. Bien, gracias, profe. Bien. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre el criterio de estabilidad químico. La deducción de esto es matemáticamente más complicada, así que no vamos a entrar en tanto detalle. Ahora vamos a pensar que tenemos un sistema que tiene una composición química, con él ya no es de un solo componente, son dos componentes. Hay N1 mole del componente 1 y N2 mole del componente 2. Consideremos que la fracción molar del componente 2, que lo podemos llamar soluto, como aprendieron en química general, es igual a X. A X la definimos como igual a X sub 2, fracción molar del componente 2. Bueno, ahora vamos a evolucionar a presión y temperatura constante para deducir el criterio de estabilidad químico. Acuérdense que a presión y temperatura constante, la relación fundamental que el ingeniero Sacún le acaba de decir que usaban los químicos es justamente la energía libre de Gibbs. Entonces, como esa energía libre de Gibbs es mínima, cuando el sistema está en equilibrio a P y T constante, un desplazamiento virtual de ese estado de equilibrio va a significar que el S delta G sea mayor que cero. Que el delta G sea mayor que cero, con una deducción matemática parecida, pero un poco más compleja a la que vimos para los criterios de estabilidad mecánico y térmico, se llega a la conclusión de que los criterios o el criterio de estabilidad química dice que si el sistema es estable, el potencial químico del componente 2
tiene que aumentar si yo aumento la composición de ese componente. A ver, traducido al castellano, como le daba a Terán, creo que era, traduciéndolo al castellano, esto quiere decir que si yo le agrego azúcar al café con leche, tengo que sentirlo más dulce. El potencial químico tiene algo que ver con el dulzor, para decir algo medio poco ortodoxo, pero que muestra qué significa esto. Fíjense que si yo voy agregando azúcar a una agua, a una cantidad de agua X, siempre, mientras el azúcar se va disolviendo, va aumentando la concentración de azúcar en el agua y va aumentando el potencial químico. Yo voy a sentir que se va endulzando cada vez más. Pero va a llegar un punto en que se va a saturar. Bueno, ahí dejó de ser estable. Yo voy a agregar azúcar, el azúcar va a pasar al fondo del vaso o de la taza, y la concentración de azúcar en el agua va a seguir siendo la misma. Bueno, eso quiere decir que el sistema ya no es más estable. Porque ya aparece dos fases. Aparece una fase sólida y está la fase líquida, que era la solución acuosa de azúcar. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, resumiendo, criterio de estabilidad térmico, ahí está, capacidad calorífica a volumen constante mayor que 0. Criterio de estabilidad mecánico, AT, o sea, el coeficiente de compresibilidad isotérmica mayor que 0, y criterio de estabilidad químico, la variación del potencial químico o el cambio en el potencial químico de un componente en una mezcla aumenta si aumenta su composición. Y acá abajo dice que el potencial químico del otro componente disminuye cuando aumenta la composición del componente 2. El potencial químico del componente 1 disminuye cuando aumenta la composición del componente 2. Estos son los 3 criterios de estabilidad que son, digamos, equivalentes o no equivalentes. Son los que se deducen del análisis del diferencial segundo de la relación fundamental. Los que se deducen del diferencial primero son los criterios de equilibrio, que dicen que las temperaturas son iguales, equilibrio térmico, que las presiones son iguales, equilibrio mecánico, y que los potenciales químicos de los componentes son iguales, equilibrio químico. Bueno, acá viene la pregunta que hacíamos hace un rato. ¿Qué pasa cuando el equilibrio no es estable? Ya lo ejemplificamos con el caso del equilibrio químico, pero vamos a usar esta pregunta para retornar o describir el experimento de Andrews. Andrews, ¿qué hizo? Este es un cilindro, si bien decía lata ahí, bueno, imaginemos que es un cilindro, y esto es un pistón, un émbolo que está acá, que define el volumen, donde está confinado un determinado fluido, que en este caso es un gas. El experimento de Andrews lo hizo con dióxido de carbono, y entonces eso lo metió dentro de este baño termostático que mantenía la temperatura constante a una determinada temperatura en todos estos dibujitos que están acá. La temperatura se mantiene constante, y entonces en su libreta él anotaba, a ver, para este volumen, ¿cuál es la presión? Tanto. Ahora comprimo un poquito más. Para este nuevo volumen,
que lo mido, acá tengo cómo medir el volumen, esto que es un cilindro calibrado, y tengo acá un aparatito que me mide la presión, mide esa presión, P2, la nota, comprimo un poco más, llego hasta acá, para este volumen tengo esta presión. Entonces, Andrews a esto lo fue repitiendo a temperaturas distintas. Cambiaba la temperatura del baño termostático y hacía esto mismo. Y entonces lo que hizo fue graficarlo. Cuando lo fue a graficar, supongamos que este es uno de los ejemplos. Acá estoy a un volumen relativamente grande, empiezo a comprimir, me paro acá, leo cuál es el volumen, acá abajo, leo cuál es la presión acá, marco el punto acá, y así para la misma temperatura voy marcando todos los puntos. ¿Y qué vio? Que cuando llegaba a un determinado volumen, el volumen correspondiente al punto D, que sería B sub D, que estaría por acá, el sistema a partir de ahí seguía disminuyendo el volumen, pero la presión se mantenía constante. Y se mantenía constante hasta alcanzar el volumen del punto O. Y después de eso, cuando comprimía, veía que la presión, con una pequeña variación en el volumen, la presión aumentaba sensiblemente. Bueno, entonces empezó a investigar qué significaba este punto y este punto. ¿Y qué vio? Que acá en esta zona tenía gas. Y cuando llegaba a este punto, tenía gas, pero inmediatamente cuando aumentaba el volumen un infinitésimo, aparecía una gotita de líquido. Ahí entonces, ahí empezaba a condensar, exactamente. Ahí el sistema perdía estabilidad. Justamente ahí dejaba de ser estable, aparecía otra fase. Entonces, a esto lo llamó a todos los puntos que estaban sobre esta, que eran las otras isotermas que venían acá, yo marqué esta y esta, pero bueno, él hizo un montón de isotermas. Tenía tiempo, ¿no? En esa época no había televisión, nada. Así que podía hacer el experimento variando la temperatura, intervalos muy cortitos, y los volúmenes intervalos muy cortitos, y marcar todos estos puntos y terminar graficando esta curva, que es la curva de vapor saturado. Era vapor. ¿Por qué saturado? Porque yo lo comprimo un diferencial más, esa es la otra fase. Y después, de este lado, con el mismo criterio, cuando comprimía un poquito más, desaparecía el vapor y quedaba solamente líquido, y el sistema volvía a ser estable, porque acá de nuevo el KT era mayor que 0. Fíjense que la pendiente de esta es negativa, la derivada de P respecto de B es menor que 0, pero el KT está definido con un signo menos adelante. Así que acá se le cumple el criterio de estabilidad, y acá también se le cumple el criterio de estabilidad, pero acá adentro no. Ahora vamos a ver qué pasó ahí adentro. Bueno, pero dentro de este análisis también encontró que había una temperatura a la cual ya casi no se le formaba la mezcla líquido-vapor, era la temperatura límite a la cual podía encontrar la mezcla líquido-vapor, y esa temperatura la llamó temperatura crítica, y al punto límite, que es un punto de inflexión sobre la campana de Andrews, que se llama esto, la campana de Andrews, lo llamó punto crítico. Y esta es la isoterma crítica. Bueno, ahora
vamos a tratar de explicar con los criterios qué pasó y de paso vamos a mirar un poquito qué significa la ecuación de Van der Waals, ¿no? Bueno, acá, en esta zona, donde las presiones son relativamente bajas y las temperaturas no son muy altas, pero las presiones son bajas, hay comportamiento ideal. Y acá se cumple la ecuación de los gases. Vamos a pensar en un molde que P por B es igual a RT. Y entonces, en esta isoterma, P es igual a RT, que es una constante, sobre B. Es la isoterma de un gas ideal. Pero cuando se empieza a acercar a la curva de saturación de vapor saturado, ya acá el volumen no es tanto más grande que el volumen de las partículas están más cerca, ya empieza a haber más interacción entre ellas, y entonces la ecuación de los gases ideales, que supone que las partículas son puntuales, que no tienen volumen, que no interactúan, que se mueven y rebotan elásticamente, que el efecto de la gravedad no la desvía de su trayectoria, y todas las idealizaciones que se hacen para hablar de gases ideales, ya acá dejan de ser válidas, y entonces ahí es donde Van der Waals dice, bueno, vamos a corregir. Esta es la ecuación de los gases, que es espectacular porque dice que para cualquier gas que esté o para cualquier par de gases o de fluidos que tengan la misma presión y a la misma temperatura y tengan obviamente el mismo número de moles, el volumen es el mismo. Y no me interesa cuál es el gas. Si yo doy la presión, la temperatura y el número de moles, automáticamente tengo el volumen, cualquiera que sea el gas. Pero cuando Van der Waals viene a corregir esta ecuación, dice, bueno, el volumen, las partículas no son puntuales, tienen un volumen, y esta es la corrección por el volumen de las partículas. Además, hay fuerza de atracción. Esta constante es la que habla de la atracción. Y esto A y B son valores que son específicos de cada gas. Entonces acá se acabó la generalidad. Acá hablemos para un mol. Se acabó la generalidad. Yo ahora para poder calcular cuál es la presión, tengo que dar el volumen, la temperatura y además decir cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Bueno, esto tómenlo como una introducción a lo que van a ver más adelante como el teorema de los estados correspondientes. Y cómo esta ecuación es la base de, si bien tampoco se aplica muy bien a los fluidos reales, es la base de todas las ecuaciones de estado que van a estudiar más adelante. Bueno, pero ahora podemos ver acá está la isoterma de Andrews, dibujada en su diagrama de Andrews, que es esta que va en rojo, ¿no? Viene por acá, comprimiendo, llega acá, y de ahí sigue por esta línea roja y va para allá. Profe, ahora, sí. Este comportamiento así de la línea roja es porque ya hay un cambio de fase, o sea, de gas. Claro. Acá empieza a aparecer el líquido, el sistema deja de ser estable. ¿Este punto puede ser que se llame liquidus? ¿Perdón? ¿Ese punto puede ser que se llame o esa curva de liquidus? No, esta es la curva de vapor saturado. Bien. La de líquido es esta de este lado, es lo que vimos antes. Ah, bien, perfecto. Fíjate, acá está con un azul más fuerte, este es líquido, saturado. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo un poquitito el volumen, ya me aparece vapor. Por eso el líquido está saturado en vapor. Y esta es curva de vapor saturado. Bien. Es vapor, todavía está en la fase gaseosa. Pero yo disminuyo un poquitito el volumen, comprimo un poquitito más y automáticamente me aparece una gotita de líquido. Y acá voy teniendo mezcla de líquido y vapor
que cuanto está más pegado a la curva de vapor saturado tiene más vapor, y a medida que yo me voy acercando a la curva de líquido saturado, tiene más líquido. La proporción. Pero en toda esta zona es una mezcla de líquido más vapor, como dice acá, que además está en equilibrio. Esas dos fases están en equilibrio ahí. Bueno. Acá la ecuación de Van der Waals predice esta viborita, aquí. Y de acuerdo a esta viborita, esta parte de la curva de Van der Waals hasta el máximo no viola el criterio de estabilidad mecánico. Lo mismo que esta parte hasta acá. Pero acá en el medio, en esta zona, sí, KT es menor que 0. Porque la derivada de P respecto de B a T constante es mayor que 0, acá. O sea que estos puntos en la vida real no tienen que existir. Estos puntos pueden existir, pero son equilibrios metaestables. Eso quiere decir que a la mínima perturbación el sistema se desdobla en dos fases. Estos equilibrios metaestables quiere decir que este estado de vapor puede seguir por acá y puede seguir en estado de vapor y alcanzar este punto. Eso tiene que hacerse sin ninguna vibración, sin ninguna perturbación, nada, porque ante la primera perturbación, un tincazo al recipiente donde se está produciendo, suficiente para que el sistema pierda el estado de equilibrio. Lo mismo que esta parte. Pero ahora esto lo podemos explicar con el potencial químico, porque acá adentro de la campana, en esta parte, como esta es una isoterma, tanto esta como esta son isotermas, en esta parte la presión se mantiene constante y la temperatura se mantiene constante. Y como están en equilibrio, el potencial químico tiene que ser mínimo. Vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, esto que está acá es lo que acabo de decir, ¿no? Fíjense, en esta parte no se cumple. Estos puntos que están marcados acá son los que vamos a usar ahora para explicar. Estamos siguiendo por la isoterma de Van der Waals el camino que recorrería el gas teóricamente si cumpliera totalmente con la ecuación de Van der Waals. Acuérdense que, como acaba de mostrar el ingeniero Sakura en la primera parte, el diferencial del potencial químico es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P. Acá estamos trabajando a temperatura constante, o sea que si yo hago esta integral entre 0 y P variando la presión y fijo una determinada temperatura, la integral de esta parte la puedo considerar como una constante porque no va a variar, porque no varía la temperatura. Y el potencial químico será igual a la integral entre la presión 0 y la presión P de este término, B diferencial de P, más una constante. Y como voy a hacer un análisis comparativo, la constante no me interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Al diagrama PB lo escribimos de esta forma, B versus P ahora. ¿Por qué eso? Porque yo tengo el volumen como función de la presión. La presión es mi variable independiente. Y entonces lo que hago es, en un gráfico potencial químico como función de la presión, voy calculando el potencial químico del punto A, por ejemplo, va a ser la integral debajo de esta curva desde la presión 0 hasta la presión PA. Y a ese valor lo pongo acá abajo. La integral debajo de esta curva. Bueno, esta curva tendría que llevarla casi hasta 0.
La integral debajo de esta es el área, perdón, es el área esta, ¿no? Esta área, ese valor, a la presión PA, el potencial químico del punto A es este. Bueno, ahora avanzo un poco más y voy hasta el punto B. Entonces, al potencial químico del punto A le tengo que sumar el área debajo de esta curva, o sea, este pedazo de área. Y así alcanzo el punto B. Ahora avanzo un poco más hasta el punto C, y entonces tengo que sumar el área esta, entre B y C, hasta acá. Y ahí aumenta el potencial químico un poco más. Lo mismo para el punto D, ese que está acá. Sigo avanzando y tengo que sumar el área de esta partecita de la curva, debajo de la curva. Ese es el punto E. Que acá no lo anoté, el punto E es este que está acá en el medio, ahí. No entraba, no me daba el cuero ya. Y sigo un poco más y aumento el área debajo del pedacito de curva este, el área esa, hasta llegar al punto F, que es este. Ese es el potencial químico del punto F. O sea que yo vine desde el punto A aumentando, porque voy aumentando el área, así hasta que llego al punto F. Pero ahora voy a integrar en sentido contrario. Entonces tengo que restar el área que está entre F y J de este pedacito, de esta área, la tengo que restar. Entonces el potencial químico del punto J es un poco más bajo que el potencial químico del punto F. Para llegar al punto K, tengo que volver a restar este pedazo. Y entonces el potencial químico del punto K es menor que el del J. Y lo mismo para el potencial químico del punto L, y lo mismo para el potencial químico del punto M, hasta que llego acá. Pero ahora vuelvo a avanzar, ya no restando, tengo que sumar área, ahora tengo que sumar el área que está del pedazo de curva que está, digamos, debajo del pedazo de curva que está entre los puntos M y N, esto. Entonces empiezo a sumar y el potencial químico empieza a aumentar, pasa por el punto O, pasa por el punto Q, pasa por el punto R y así llego al punto S. El tema es que para una misma presión, dentro de este nudo que tengo acá, por ejemplo, acá para la presión PB, también es la misma presión del punto M. Y entre el punto L, a ver, entre el punto C, L y N, la presión es la misma. Para el punto D, O y K, la presión es la misma. Para el punto E, J y Q es la misma. Para el F y R es la misma. Y entonces la pregunta es, ¿cuál de todos estos estados elige el sistema que está evolucionando? Si está en equilibrio, el estado que elige es el de menor potencial químico. O sea, acá va a elegir el B, acá va a elegir el C, acá va a elegir el D o el O, porque los dos tienen el mismo potencial químico. Acá va a elegir el Q, sí. O sea, generalmente cuando tienen baja energía son más estables. Exactamente. Bajo potencial químico, porque estamos trabajando a presión y temperatura constante. Esto es una isoterma y nosotros estamos comparando a la misma presión. Sabemos que el punto M y el B están a la misma temperatura, tienen la misma presión,
el sistema va a elegir el B, que tiene menor potencial químico. Ahora vamos a volver al dibujito donde estaban estos. Ustedes se fijan en el otro diagrama y se fijan este, van a ver que el sistema llega, nosotros decíamos, acá elige el B, acá elige el C, acá elige el D o el O, o el K, porque los tres, estos tres, tienen el mismo potencial químico. Y tienen el mismo potencial químico porque acá hay un equilibrio de fase. Y entonces en la fase vapor y en la fase líquida el potencial químico es el mismo. Eso es lo que van a usar después para deducir la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero después, siguiendo, elige el Q, el R y el S. Ya no se mete acá adentro. El punto E, el J, el F, el K, perdón, el L, el M y el N, esos puntos tienen todo potencial químico más alto que otros puntos que están a la misma presión y a la misma temperatura. Ahora, si ustedes se pueden imaginar, si yo acá trazara un eje más donde grafico la temperatura, bueno, me va a costar muchísimo dibujarlo, pero no importa. Vamos a intentar. Aceptemos que esto es un eje. El eje T. Ahora imagínense que yo a este nudo, esperen que voy a poner el láser porque si me llego a garabatear, después me voy a suicidar. A este nudo, este dibujito está en el plano mu-P, ¿sí? A una determinada temperatura. Si aumento la temperatura, es como que a este dibujito lo estoy trayendo para acá. Y a medida que lo traigo para acá, este nudito se va haciendo cada vez más chico, se va achicando. ¿Por qué? Fíjense que si yo acá voy metiendo otras isotermas, la viborita cada vez se va haciendo más chiquita. Cada vez más chiquita hasta que termina en un punto, que es el punto crítico. Este nudo, a medida que aumenta la temperatura, yo me vengo para acá y ese nudo se va a hacer achicando hasta que termina en el punto crítico. Y si yo proyecto todos los puntos D o K sobre el plano PT, lo que voy a obtener va a ser esto. Estos son todos los puntos D o K eran, ¿no? A ver. Sí, D o K. Están graficados acá. ¿Y en qué terminan? En el punto crítico. De este lado tengo vapor saturado, acá tengo gas, acá tengo líquido saturado y todo esto es líquido. Líquido saturado es pegado a esta curva. Entonces, el potencial químico de este vapor es igual al potencial químico del líquido que está en equilibrio con él. Y entonces, si ustedes aumentan un poquito la temperatura, pueden volver a igualar el potencial químico del líquido con el potencial químico del vapor. Y a partir de esa igualación va a surgir la ecuación de Clausius-Clapeyron. Bueno, creo que esto es todo lo que pretendemos que conozcan de lo que es la estabilidad. Si tienen alguna pregunta, espero que les haya servido. Profe, yo tengo una duda. Sí. No sé si está bien que relacione esto, pero bueno, estamos diciendo que por fuera de la campana de Andrews va a haber estabilidad y cuando nosotros veíamos los ciclos termodinámicos,
el ideal era el ciclo de Carnot y estaba dentro de la campana de Andrews. ¿Eso quiere ¿Sí? decir que no era estable entonces? ¿O por qué se lo considera ideal entonces? No, no, si estaba dentro de la campana, si está permanentemente dentro de la campana de Andrews, por ejemplo, ahí tenés siempre equilibrio de dos fases. Está en equilibrio. Y ese equilibrio es estable. ¿Cuándo deja de ser estable? Cuando sale afuera de la campana. Pero el tema de estabilidad no tiene que ver con la idealidad del ciclo. La estabilidad es un concepto y la idealidad es otro. Puede haber un ciclo de Carnot que esté una parte fuera de la campana y una parte adentro. No sé cómo uno se lo puede imaginar a eso, pero el ciclo es ideal, a pesar de que el fluido, al evolucionar en el ciclo, puede estar cambiando de fase. Si cambia de fase es porque dejó de ser estable. Ideal, termodinámicamente hablando, para una máquina térmica, quiere decir que la variación de entropía del universo sea cero. O sea, ideal quiere decir que sea un proceso de trabajo algebraicamente máximo. No tiene que, no importa la estabilidad del fluido adentro del ciclo. ¿Está? Ah, bien, profe. Yo creí que ideal Son también dos era conceptos. estable. Muchas Claro, gracias. está bien. Bueno, Sí, ahí hay un ¿alguna otra? concepto que es importante remarcar. Todo el análisis de estabilidad que recién el doctor planteó, recuerden que está basado primero en que cumple el criterio de equilibrio. ¿Sí? O sea, para analizar la estabilidad nosotros estamos haciendo cumplir el criterio, mejor dicho, la condición que el diferencial segundo sea, en este caso, mayor que cero, ¿no? O sea, sea un mínimo lo que estamos analizando. Pero, como condición previa, se supuso de que el diferencial primero tiene que ser igual a cero. O sea, cuando hablamos de estabilidad, ya damos por sentado, de otra forma dicho, ya damos por sentado que están en estado de equilibrio. Claro, claro. ¿Sí? Porque estamos haciendo cumplir la primera condición, para recién hablar de la segunda condición, que es la que nos da los criterios de estabilidad. No se olviden de eso, porque a veces uno habla de inestabilidad o de equilibrio no estable, justamente, y nos olvidamos de la parte que están en equilibrio. Un equilibrio de fase, o sea, un cambio de fase, es una situación de estado de equilibrio entre los dos sistemas de cada fase, por decirlo así. Eso lo vamos a volver a reafirmar cuando volvamos a ver un poquitito esto y veamos esas curvas PT, que es, ahora yo ya tengo, digamos, sentadas las bases para hablar ya de la ecuación de Clausius-Clapeyron, en donde lo que vamos a ver es justamente cómo calculamos la pendiente de esa curva que acaba de presentar el doctor Gali, P versus T. Pero no se olviden, cuando hablamos de estabilidad ya se da por sentado el equilibrio. ¿Sí? Esa parte es la que tienen que reafirmar, digamos, ¿no? ¿Preguntas? Y otro más. Y el principio de Le Chatelier creo que era el que hablaba del desplazamiento, digamos, de una reacción química para llegar al equilibrio de nuevo. O sea, si yo tengo cierta cantidad de reactivos, se desplaza hacia la derecha para generar... no, a la izquierda para tener más producto. Y si... Claro, sí, es algo correcto lo así que vos era, decías, creo. porque Le Chatelier desplaza según el estímulo, el Claro, equilibrio hacia los reactivos o hacia los productos según el tipo de estímulo. claro. Justamente Entonces, algo así sería lo que vemos acá, digamos. el principio de Chatelier es una consecuencia de los criterios de estabilidad. Claro. Ah, bien. Bien ahí. Me hiciste acordar, porque no me acordaba cómo se llamaba ese principio. Exactamente, es una consecuencia de esto. O sea, está planteado un equilibrio, en este caso el equilibrio químico, y hay una perturbación, y justamente el principio de Le Chatelier, a raíz de los criterios de estabilidad, es donde marca hacia dónde se va desplazando ese equilibrio.
¿Sí? El sistema se va adaptando al cambio cuando es estable. Exactamente. Si no es estable, no se adapta al cambio. Se enoja y se divide en dos fases. En dos fases. Tal cual. Claro. Por ejemplo, Ahora, claramente, para volver a tomar el concepto, el criterio de estabilidad térmico dice CB mayor que cero. Si se entrega calor al sistema, tiene que aumentar la temperatura. Si se le saca calor al sistema, tiene que disminuir la temperatura. Cosa que no ocurre en el cambio de fase. En el cambio de fase, la energía que está puesta en juego es lo que nosotros llamábamos calor latente. ¿Sí? En donde el calor latente es una gran cantidad de calor que se le entrega o se le saca al sistema para provocar el cambio de fase. Y sin embargo, la temperatura no cambia. Entonces, no cumple claramente el criterio de estabilidad en un cambio de fase, pero sí el de equilibrio. Las dos fases dentro de ese cambio, los dos subsistemas que componen cada fase, están a la misma temperatura. ¿Sí? Ahora, lo mismo ocurre con el criterio de estabilidad mecánica, en donde hay un cambio de volumen, porque está pasando de la fase, tomando un equilibrio líquido-vapor, ¿no? Está pasando de la fase líquido a la fase vapor, si estamos en una vaporización, hay un gran cambio de volumen y no cambia la presión. Por lo tanto, tampoco se cumple el criterio de estabilidad mecánica en esa transición. Y lo mismo va a terminar ocurriendo con el criterio de estabilidad química en esa situación. ¿Sí? No es tan sencillo de ver, pero pasa igual. ¿Está? Esto también son situaciones que serían convenientes que conceptualmente ustedes vayan fijando. Bueno, ¿cómo sigue esto? En la clase que viene yo voy a continuar justamente con el Clausius-Clapeyron, la ecuación de Clausius, que es la que nos va a marcar la pendiente de la curva PT en un cambio de fase, y a partir de desarrollar eso, ya entramos directamente en lo que van a ser ecuaciones de estado, de las cuales una parte ya habló recién Daniel, partiendo de la ecuación de Van der Waals y de ahí desarrollando las otras ecuaciones de estado que perfeccionan la ecuación de Van der Waals. La idea mañana, ustedes tengan práctica, ¿sí? Van a terminar el práctico anterior, y ya vamos a definir qué pasa con la clase del viernes. ¿Sí? Lo más probable es que o yo tome la clase del viernes o directamente el viernes no tengan clase y pasemos al lunes y martes con las teóricas para poder seguir con los prácticos. Esta segunda parte de la materia es bastante más corta que la primera, porque en realidad nos están quedando 3 temas: Clausius-Clapeyron, ecuaciones de estado y diagramas termodinámicos. ¿Sí? Así que vayan entrenándose, vayan siguiendo, estudiando los prácticos, reviendo las teorías, porque se va acercando el final. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Profe, el lunes, por el feriado o asueto que es, no sé bien, no van a dar clase varios profes. Si no dan el viernes, el lunes sí. Claro, si no damos el viernes, damos el lunes. Si no, yo tomo la del viernes. No sabía. El lunes es asueto. Se decretó asueto. Dijeron, sí, por varios medios ya dijeron, pero depende de cada profe. O como usted dice que si el viernes no hay clases, entonces el lunes sí. Sí, tómala el lunes, sí, para no perder, para que ustedes puedan seguir con la práctica ya el miércoles y el viernes. ¿Sí? Quedamos así. ¿Alguna duda le quedó? ¿Algo más? bueno, a estudiar entonces. Me quedó muchísimo, pero no importa. No por ahora, ya le van a aparecer muchas dudas de este tema. No te preocupes. Esperemos que las solucione. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Ok. Sí.
A ver, Lía Antonelli. ¿Cómo dijo eso? A ver. ¿Qué dijimos? Ya mañana les voy a confirmar o el ingeniero Castillo, o entren en el aula virtual en la parte de noticias y se van a enterar cómo seguimos con la clase el día viernes, ¿no? Si se da teoría, recuerden que tienen que ingresar por el link de la teórica, ¿no? Bueno. Bueno, muy bien. Los saludo a todos. Y le agradecemos al doctor por su presentación. A mí me dejó claro un montón de conceptos que no lo tenía. Ah, bueno. Todo bien. Sí. A mí me recordó que tengo que seguir estudiando el Calen. Vos revisás, no sé si estabas para escuchar, revisás tu situación en el CIU, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que no te atienden esto, ¿no? Tengo que ver cómo hago. Porque si no me pasa, cuando me pasen la lista final, si no está, no hay nota de parcial que valga. Ok, profe. Bueno, si Igual no, nos volveremos a ver para el año. Y sí, si les gusta tanto la materia, pueden repetirla tantas veces como quieran. Bueno, gracias, profe. Yo todavía la sigo estudiando, mira. Y sí, todavía hay cosas que no entendemos, un montón. Bien, hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chau, chau. Hasta luego a todos.